Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Fallece la primera dama de Israel, Nehama Rivlin, esposa del presidente que visitó España en noviembre de 2017. Muere en Israel Semyon Rosenfeld, el último sobreviviente del campo de exterminio de Sobibor. Los grupos terroristas de Gaza han repuesto sus arsenales de cohetes al nivel anterior a la guerra de 2014. Jared Kushner espera que con el tiempo los palestinos sean capaces de gobernarse a sí mismos. Estos son los titulares. Volveremos con Raquel en una segunda parte de estas noticias para hablarles de la agenda cultural. En la mañana de este martes falleció la primera dama de Israel, Nehama Rivlin, tras sufrir durante años una enfermedad pulmonar. Tenía 73 años y este 5 de junio hubiera cumplido 74. Hace unos 3 meses, el 11 de marzo, había recibido un trasplante de pulmón. Nació en 1945 en el poblado Herut, en la zona de Hasharon, en Israel, hija de inmigrantes ucranianos. Durante su juventud estudió biología en la Universidad Hebrea de Jerusalén y obtuvo un título en botánica y zoología. En el 71 se casó con el actual presidente de Israel, Reuven Rivlin, y juntos tuvieron 3 hijos, Rivka, Anat y Ran. En 2017 estuvo en Madrid en la visita oficial a España junto a su marido, siendo recibidos y agasajados por los reyes y los representantes de las comunidades judías. Sí, la verdad que es una pena. Hay mucha gente, yo creo que prácticamente todas las comunidades judías del mundo, todos los medios judíos del mundo se han hecho eco de esta triste noticia porque era una persona entrañable, y que no solamente era un figurín al lado del presidente, sino que ella también había tenido una carrera científica muy importante. Lo que pasa que desde hacía bastante tiempo sufría esta fibrosis pulmonar que la llevó a entrar en una situación muy delicada que requirió el trasplante de pulmón y por lo tanto su marido, el presidente, tuvo que volver de urgencia al país. Eso todo sucedía hace unos meses. Hablamos de ello entonces y bueno, desgraciadamente el desenlace ha sido este martes, con casi 74 años cumplidos. Como digo, es un personaje que era muy querido. Yo tuve la suerte de verla unos minutos cuando hubo en el noviembre del 2017 una recepción en el Palacio del Pardo para las comunidades judías, y allí estaba el presidente Rivlin y también estaba la señora. Así que nos sumamos a estas condolencias no solamente a la familia Rivlin, sino a toda la familia de Israel, porque como digo, es un personaje que trascendía su función o su cargo, y que era muy querida, no solamente, fíjate lo que te digo, no solamente por los judíos israelíes, también por los árabes israelíes con los cuales Reuven Rivlin tiene una cercanía tremenda. El 14 de octubre de 1943, el campo de concentración y exterminio nazi de Sobibor experimentó un hecho inesperado, cuando unos 300 prisioneros se hicieron con el control de la guardia de los SS y de sus compinches ucranianos y lograron escapar en masa a los bosques cercanos. Muchos no lograron llegar lejos y fueron abatidos por las ametralladoras, las minas que rodeaban el campo y la persecución de las fuerzas nazis. Uno de los que sí lo lograron fue Semyon Rosenfeld, que acaba de fallecer. Nacido en 1922, se unió al Ejército Rojo entre 1940 y 1941, cuando fue capturado y enviado a diferentes campos, hasta arribar a Sobibor, en Polonia, que principalmente recibía prisioneros de guerra rusos, además de gitanos. 2 años después de su llegada, formaría parte del grupo que planificó y lideró la autoliberación de los prisioneros. Debido a esa masiva fuga, el campo de Sobibor fue cerrado por orden de Himmler. Tras abandonar Ucrania y mudarse a Israel en 1990, fue galardonado en 2013 con la Orden de la Cruz de la Caballería de Polonia por el presidente polaco. En 2018 recibió la ucraniana Orden del Mérito en 3er grado por sus valientes acciones en la Segunda Guerra Mundial,
distinción que recibió de manos del embajador de Ucrania en Israel. Sí, hoy estamos hablando de personajes queridos que se han ido. En este caso, bueno, tenía una edad ya bastante avanzada, habiendo nacido en 1922, pues cumplió los 97 años y la verdad que tuvo una vida muy importante, representando no solamente a los que se enfrentaron a los nazis, sino que a quienes lideraron estas sublevaciones en las condiciones más terribles, como eran, por ejemplo, las del campo de Sobibor. Y también él era un voluntario que estuvo en el Ejército Rojo, luego estuvo viviendo en Ucrania, no sé los detalles si estaba muy conforme de vivir en la Unión Soviética, pero sí que en 1990, como tantísimos otros judíos de la Unión Soviética, a punto de derrumbarse, entonces se exilió y finalmente recabó en Israel. Según el Wall Street Journal, los grupos terroristas palestinos Hamás y Yihad Islámica que controlan la Franja de Gaza han repuesto sus arsenales de cohetes al nivel anterior a la Operación Margen Protector, la guerra en la zona en 2014. Ambas organizaciones vuelven a tener unos 10.000 cohetes, cientos de ellos de largo alcance. Según el informe, este arsenal ha sido renovado gracias a la producción local y al contrabando. Ya en mayo, un diario catarí editado en Londres informaba que Israel advirtió a Hamás que si su ala militar continúa desarrollando misiles tierra-mar, retomaría la política anterior de eliminaciones selectivas porque el hecho altera el equilibrio de fuerzas en la zona. El informe también señala que la Yihad Islámica Palestina construye un tipo de misil, el Badr 3, capaz de explotar a 20 metros por encima del lugar de caída, provocando un daño mucho mayor. Sí, todo esto ahora se confirma. No se confirma porque de momento son informes que salen en periódicos más o menos destacados, como el Wall Street Journal e incluso el diario catarí que se edita en Londres. Se han llenado otra vez los arsenales de cohetes. Y uno se pregunta, con el cierre tan hermético y la asfixia a la que somete Israel y Egipto a la pobre gente de los de Hamás en Gaza, ¿cómo logran construir 10.000 cohetes nuevos? La pregunta es que no todos los cohetes llegan armados como cohetes, sino que llegan en piezas, y a veces llegan en piezas que aparentemente no tienen ningún valor, digamos, ofensivo. Y de esta manera lo han logrado. Si bien hay algunas cuestiones en las que se ha podido avanzar en la defensa de Israel, ya en el 2014 con la cúpula de hierro y ahora con la muralla subterránea que impide la llegada de túneles de ataque a Israel, pues el tema del lanzamiento de cohetes por el aire está todavía es una situación muy difícil de combatir a la escala de la que estamos hablando. Y esto que hablaba la noticia de que Israel advirtió a Hamás que si seguía desarrollando el misil tierra-mar retomaría la política de asesinatos selectivos. Recordarán los oyentes que hace poco más de un mes o dos pues se disparó una serie de misiles en dirección al centro de Israel, pero no a la parte poblada de Israel, sino justamente al mar. Y esto ha sido, al parecer, una de las pruebas de estos misiles tierra-mar que han desarrollado. Y no solamente eso, sino que siguen desarrollando, por ejemplo, Yihad Islámica, que es un grupo minoritario dentro de la Franja de Gaza y que se supone que jamás lo tiene controlado, pues está construyendo un tipo de misil que explota antes de impactar en la Tierra. Es decir, cuando ya está descendiendo,
a 20 metros del suelo, reparte su carga explosiva, causando un daño mucho mayor. Es el tipo de armamento que se acusa, por ejemplo, a Siria, que provoca muertes de civiles porque no tiene ningún objetivo. El objetivo es indiscriminado y alcanzar al mayor radio de acción posible. También hemos visto en comentario a lo que antes decíamos, que tras el lanzamiento de este misil tierra-mar y haciendo caso, al parecer, a las amenazas, Israel volvió a la política de las eliminaciones selectivas cuando asesinó al encargado de financiación de Hamás en la Franja de Gaza. No estamos hablando de los que hablan con la autoridad palestina de financiación, sino de los que reciben financiación de forma clandestina, por ejemplo, y en primer lugar, de Irán, que también está detrás del suministro de las partes y la tecnología para construir esos cohetes. Así que, nuevamente, como antes se decía, todos los caminos conducen a Roma, todas las bombas, todo el terrorismo conduce a Irán. Jared Kushner, yerno y consejero principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó a una publicación estadounidense que espera que con el tiempo los palestinos sean capaces de gobernarse a sí mismos, sugiriendo que no cree que ese sea aún el caso. Kushner añadió que si no se tiene una estructura de gobierno apropiada y una seguridad apropiadas mientras la gente vive con miedo al terrorismo, eso daña a los palestinos, quienes, en sus palabras, deberían tener un sistema judicial justo, libertad de prensa, libertad de expresión, tolerancia para todas las religiones, para que sus territorios sean susceptibles de inversión. Bueno, esto que dice Jared Kushner, pues parece como que es una declaración escandalosa, pero las cosas que dice ojalá fueran así, ¿no? Que deberían tener un sistema judicial que funcionase, libertad de prensa, libertad de expresión, tolerancia para otras religiones, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice Jared Kushner, que vendría muy bien, entre comillas, para que los palestinos atrajeran a la inversión. Y no solamente se está refiriendo a lo que puede pasar en Ramallah, sino también a la zona de la Franja de Gaza. Pensemos que él está en la organización de este Congreso de Donantes, o como se quiera llamar, lo que va a suceder a finales de junio en Manama, en la capital de Bahrein, ¿no? ¿Quién va a sacar dinero de su cartera para ponerlo en proyectos si Hamás es el que controla el dinero y lo desvía para construir túneles de ataque, misiles y otras formas de agresión o de dominio de la población? Porque no olvidemos que en los últimos meses han habido muchas protestas que se han silenciado por la fuerza y que han producido incluso muertes y que, por supuesto, no han aparecido en ninguno de los medios habituales que informan sobre Oriente Medio en español o en la prensa general. Claro que, siendo Jared Kushner uno de los negociadores en el famoso acuerdo del siglo, que cada día está más lejos de ser conocido, pues quizás estas declaraciones no son las más apropiadas, pero ya los palestinos han decidido desde hace mucho tiempo que ellos no van a aceptar absolutamente nada de este acuerdo, del cual desconocen cuáles son sus términos. Es decir, que de entrada no van a aceptar nada que venga de parte de la gestión norteamericana, de la gestión de Donald Trump. Así cerramos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de estas noticias aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex, muy bien. Hola a todos los oyentes. Bueno, háblanos de las noches de verano, ya cuando entramos en San Juan, casi, en esa noche que se celebra en España, las hogueras, que traen el verano, la noche más corta del año. Todavía queda un poquito,
Y vamos a hablarles de un poco de todo, de conciertos, de conferencias, de libros. Nos trasladamos en primer lugar al Jewish Lorca, el Festival de Cultura Contemporánea Judía, que celebra el 22 y 23 de junio su 6ª edición, con un programa que incluye visitas guiadas a la Sinagoga del Castillo, experiencias gastronómicas kasher, conciertos de música sefardí, recitales de poesía en judeo-español y espectáculos de danza contemporánea. Tiene muy buena pinta este festival, como otros años. En esta ocasión comenzará con una recreación histórica de cómo era la vida en la judería de Lorca. Será representada por la Sociedad de Estudios Historiológicos y Etnográficos como forma de presentar el patrimonio judío de forma dinámica a través de actores. Eso siempre, pues llama muchísimo la atención de la gente que se acerca a este tipo de encuentros. Durante el fin de semana de la celebración del Jewish Festival, varios bares y restaurantes de Lorca incluirán en sus menús propuestas de inspiración sefardí, y en el castillo se realizará una cata de vino kasher. La bailarina israelí Shlomit Fundaminsky representará en la sinagoga el 22 de junio por la noche la pieza La Divina, inspirada en la vida de la soprano María Callas. El día 23, la Sala de la Judería del Museo Arqueológico acogerá un recital de poesía en ladino musicalizado. Y como clausura del festival tendrá lugar en la Sinagoga del Castillo, y aquí hay un redoble de tambor, amigos y amigas, un concierto del trío Rosenblum, Wiblil y Paniagua. Así que si quieren conocer la faceta musical del director de Radio Sefarad, pues ahí tienen la oportunidad de escuchar a este trío de música sefardí, que es uno de los más interesantes que podemos oír en nuestro país. Estupendo, pues nada, ya saben dónde poder pasar unas jornadas veraniegas con música, con arte, y nosotros sabemos dónde no encontrar a nuestro jefe, o sea que estupendo. Bueno, no, que no vamos a decir que se lo quede en el Lorca, pero no lo vamos a decir, que vuelva. Bueno, pasamos ahora a la siguiente noticia de esta agenda de hoy. Pues mira, vamos a hablar de una conferencia. El título es seguro atrayente para muchos de ustedes porque se trata de los sefardíes en Argentina. Se basa, es una conferencia que va a impartir Adriana M. Bromsky y analizará la presencia de las comunidades sefardíes en la Argentina. Ella ha realizado un libro, y sobre ese libro, y su investigación ha logrado profundizar en las identidades de esta comunidad y su desarrollo en este país, en Argentina. Durante la conferencia se hablará de los cementerios judíos existentes en el país, las asociaciones sionistas o las cuestiones educativas de estas comunidades. Y, por supuesto, tras su ponencia, el público podrá trasladar las preguntas que considere a la ponente. Y además decirles que, como nota personal, puedo dar fe de que la investigación realmente es rigurosa porque, por ejemplo, la portada del libro es la foto de la familia de una amiga mía que se apellida Kanji, Daphne Kanji. Ellos vienen de Siria y esta profesora entrevistó a varios familiares de mi amiga que aseguran que la investigación es rigurosa, tan rigurosa como interesante. Así que si quieren acercarse a ella, tenemos una cita este lunes 10 de junio a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Muy bien, pues nada, ya saben, en Madrid, en la capital española, en la calle Mayor. Ya el número, no sé si me acuerdo, el 69, o es el 69, claro. Bien. Digo, ya no sé, ya tantas veces lo he repetido, hace mucho que no traíamos Centro Sefarad aquí a la radio. Igual no estaba yo tan atento. Igual no estabas tú tan atento. Me siento yo en otro día. Bueno, sea como sea, allí tienen ese acto. Sí, hemos hablado seguro que te acuerdas, es de Vasily Grossman. Uh-huh. En este caso, les traemos un libro que nos habla del viaje a Armenia en 1961 que realizó Grossman con el encargo de traducir una famosa novela de un autor armenio. Este escritor soviético y judío, ambos
adjetivos son importantes para entender su identidad, ya lo saben, había visto como su gran obra Vida y Destino, la maravillosa Vida y Destino, en la que relataba la Segunda Guerra Mundial y los totalitarismos nazi y soviético, quedaba censurada y en manos de la KGB. El régimen, un poco para compensarle, después de bloquear la publicación de su novela, le ofrece este trabajo de traducción en una de las repúblicas más alejadas del imperio. Él estuvo allí 2 meses y escribirá que el bien os acompañe, que publica Galaxia Gutenberg, un libro de viajes y de meditaciones sobre esta antigua tierra y sus pobladores. Unas personas, un pueblo muy unido al judío en cuanto a que han sido perseguidos, y esto, a lo largo de la historia, y esto lo retrata muy bien Grossman, por ejemplo, en un episodio en el que escribe cómo está invitado a una boda y en vez de los discursos, en vez de hablar de los novios pues hablan de eso, de la persecución que ha sufrido y de los padecimientos del pueblo armenio. Y curiosamente, en esta boda, por ejemplo, cuenta Grossman que uno de los asistentes explicó ante todos los demás cómo cuando era soldado lo capturaron los nazis y vio cómo estos se llevaban a todos sus compañeros judíos para asesinarlos. Ese mismo hombre le dice a Grossman que ha leído las crónicas que escribió durante la guerra. Ya saben que fue el corresponsal de Estrella Roja, el diario del Ejército Rojo, durante la contienda, y dijo este hombre armenio que había leído sus reportajes, esos en los que describía a los armenios, y que pensó que los había escrito un hombre cuyo pueblo había soportado muchos sufrimientos. Y dijo que le gustó mucho que un hijo del pueblo mártir del judaísmo escribiera sobre los armenios y al revés. Y dice Grossman, cuenta que al acabar el discurso se levantaron todos, hombres, mujeres, niños, y con un aplauso, confirmaron que los campesinos armenios estaban llenos de compasión por el pueblo judío y hablaron del acercamiento de ambos pueblos. Un libro curioso de Vasily Grossman. Pues interesante esa perspectiva diferente de este autor que fue soldado y muy reconocido, ¿no? Además por su ejército. Era muy publicitado. Además, depende. Ya sabes que el régimen estalinista apreciaba y dejaba de apreciar. Claro, como has dicho tú, precisamente. Lo ensalzó para luego también... también que fuera judío tampoco fue fácil. Lo que describió en sus crónicas y después en el Libro Negro tampoco complacía mucho al régimen. Digamos que no apreciaron de todo la calidad literaria de Vasily Grossman, pero al menos le permitieron... En el campo de batalla sí lo hicieron, pero claro, en el campo literario ya fue otra cosa. Había otras ideas en medio. Sea como sea, también ahí está ese libro que nos recomienda Raquel, aquí hoy en las noticias de Radio Sefarad, que ya despedimos. Nos vemos mañana. Aquí en radiosefarad.com.